Bueno, bienvenidos a una nueva charla de Ecos del Pasado. En esta ocasión nos reunimos para conmemorar una fecha de gran importancia, el 1 de mayo, Día del Trabajo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los derechos laborales, las luchas obreras y sobre todo las condiciones que han vivido miles de trabajadores. La charla de hoy lleva por título Los peligros de trabajar en Fundidora Monterrey, accidentes y enfermedades laborales, y será impartida por el historiador Alberto Casillas Hernández, y le damos la palabra al historiador. Bienvenido, Alberto, y qué gusto que estés aquí con nosotros. Como bien menciona Stephanie, en el Día del Trabajo es un momento para apreciar la dedicación de los obreros y empleados en su actividad diaria, reconociendo la importancia de las prácticas laborales justas y los derechos de los trabajadores. Y hoy hablaremos sobre la actividad laboral de la compañía fundidora de Ferrocarril Monterrey, que pone de relieve su tradición con la seguridad industrial y la salud de los trabajadores. Y quiero mencionar que en mayo de 1901, Esteban Ponce, trabajador de la compañía fundidora, murió en un accidente laboral cuando estaban construyendo la chimenea del horno alto número 1, como la que se ve en esta imagen. Ante esa desgracia, el Consejo de Administración de la propia negociación acordó dar una gratificación a la viuda de 3 pesos semanarios por el término de un año. Con esta decisión, los empresarios se excusaron de la falta de implementos de seguridad, otorgando una especie de compensación a la viuda de Esteban Ponce, deslindándose, muy bien dicho, de toda culpa al no proveer al trabajador de equipos de seguridad que protegieran su integridad física. Cuando se inauguraron los departamentos de aceración, laminación y acabado a mediados de 1903, no había dentro de la Serena Regiomontana una política claramente definida sobre la aplicación de los riesgos profesionales e indemnización, prevención de accidentes e inexistencia de equipos de seguridad industrial. En la siguiente imagen vamos a ver que, a pesar de que el antecedente más remoto de ordenamiento jurídico relativo a accidentes de trabajo fue el Código Sanitario expedido por Porfirio Díaz en 1891. En 1904 se constituye la Sociedad Mutualista de Ahorros y Préstamos de los Empleados Gubernamentales, cuya aplicación de sus disposiciones se daba en el Estado de México, conocida como la Ley Villada. Y la segunda, 2 años después, en 1906, con la Ley sobre Accidentes de Trabajo, establecida por Bernardo Reyes, y su aplicación en el Estado de Nuevo León. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos leyes? Bueno, pues que en la de Bernardo Reyes, las indemnizaciones eran muy superiores a las establecidas por la legislación del Estado de México. Entre ellas, el 50% de los salarios hasta por 2 años en caso de incapacidad temporal total, de un porcentaje menor si la incapacidad era parcial, pago de gastos de funeral, pago de salario íntegro, hasta por 2 años en caso de incapacidad. Sin embargo, ambas leyes, la Ley Villada y la Ley de Accidentes de Trabajo de Bernardo Reyes, de 1904 y 1906, formaron parte de un momento crucial en la legislación laboral que vería su luz en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917 y en la Ley Federal de 1931. Para el caso de la compañía fundidora de Fierro de Acero de Monterrey, las condiciones de seguridad y salud eran mínimas, en parte, por la gran cantidad de trabajadores nacionales y extranjeros, pero primordialmente por la falta de cultura de seguridad atribuida a empresarios, como a los superintendentes que supervisaban las labores de todos los trabajadores en las distintas secciones de la empresa, con la vestimenta que traían puestas y sus diversos sombreros que usaban a modo de casco protector. Esta es una imagen que se ve toda la empresa en 1909, cuando Guillermo Calvo tomó esta fotografía desde el techo del edificio de oficinas generales. Y es lo que se ve a grandes rasgos la empresa. Lo anterior nos permite reflexionar que en los primeros 20 años del siglo XX sucedieron dos cosas. Primero, que la compañía fundidora inició sus operaciones con tecnología norteamericana, como la que se ve en la imagen, pero a la vez se comenzó a ver índices de accidentes laborales debido a que los equipos quirúrgicos no contaban con medidas de seguridad capaz de proteger al trabajador, pero junto a los accidentes surgían las enfermedades profesionales de los trabajadores
que estuvieron expuestos durante el proceso de trabajo a diversos agentes de naturaleza física y una gran diversidad de agentes químicos que no están documentados o que permitan contrastar estas enfermedades con los procesos de trabajo durante los primeros 30 años de la cirugía. Y en segundo lugar, a través de las imágenes que nos muestra Guillermo Carlos, en la cirugía regiomontana había dos tipos de fallas. Uno, el factor hombre, en cuanto a una deficiencia en enseñanza, aprendizaje de la actividad, mal comportamiento y poca disciplina, poca concentración en el trabajo e incapacidad física. En cuanto al empresariado, había una falta de interés por aplicar políticas de seguridad industrial, ya que no consideraban al peón y al técnico quirúrgico como un activo, es decir, personas con características, cualidades y capacidades y conocimientos específicos que puedan desarrollar actividades de éxito y consolidar los procesos de producción. Para el empresariado, su preocupación principal fue aumentar la producción, mientras que los obreros y técnicos quirúrgicos eran desechables o descartados en cuanto se accidentaban. Aquí pueden ver en la segunda imagen, del lado derecho, la parte de arriba, hay los rodillos laminadores, no hay una baranda, y la persona se caía ahí, pues prácticamente se tenía que amputarle la pierna o el brazo, porque las máquinas funcionaban con ingenio de vapor, no con electricidad. Entonces no se paraban inmediatamente las máquinas. En la siguiente imagen vamos a ver que independientemente de los accidentes, cabe señalar que la fundidora no solo no recibió influencia de las industrias quirúrgicas e ingenieros consultores estadounidenses en cuanto a la transferencia de tecnología y asesoría para aumentar la producción de acero. También la fundidora recibió la transmisión de conocimientos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, el NSC, fundada en 1913, el cual predominó sobre la forma de anticipar y prevenir los accidentes dentro de la industria, pues representó un fuerte movimiento en pro de la seguridad organizada y aplicación de medidas preventivas a partir de 1914 en la Unión Americana. La National Safety Council fue muy importante para la fundidora en la educación y a través de la difusión de información relevante sobre el cuidado físico e integral de los trabajadores. Entonces, el principal vehículo de anticipación visual de prevención de accidentes a mediados de los 20 del siglo pasado consistió en los murales y escenas humorísticas y leyendas informativas referentes a la seguridad y advertencia del trabajo diario. Estos medios buscaban concientizar al personal laboral de la empresa a seguir el reglamento, evitar las bromas, distracciones y tomar seriamente la responsabilidad en su área de trabajo. En los dos murales que ven abajo, podemos identificar los mensajes de advertencia, los de responsabilidad y los informativos. Además, el propósito de la señalización visual en murales y carteles fue llamar la atención sobre situaciones de riesgo en cada uno de los departamentos y patios de la CRD regiomontana, de una forma rápida y precisa, para que el obrero fuera consciente de su actividad laboral. Observamos que en esa misma década de los 20 del siglo pasado, los directivos de la fundidora, independientemente de apoyar con una infraestructura de recreo, cultura, consumo y previsión social, atribuían el origen de los accidentes a la falta de compromiso, irresponsabilidad y culpabilidad de los trabajadores. Entonces, eso es lo que se ve en esta imagen. Lo más interesante de la imagen del lado derecho inferior es el cartel humorístico que dice, los payasos son chistosos en el circo, pero peligrosos en el taller. Y vamos a ver un poco sobre los peligros de trabajar en fundidora. Cada departamento productivo de la fundidora Monterrey tenía su grado de dificultad. Y el no estar concentrado o no aportar su equipo y vestimenta de seguridad apropiada, los agentes contaminantes de orden químico o biológico podrían afectar su organismo y con el tiempo dejar a la persona incapacitada parcial o totalmente. Algo que tienen en común estas 6 imágenes es que casi todas las personas trabajan con fuego, están de contacto con el fuego. Y su horario laboral después de la Constitución mexicana era de 8 horas, pero a veces ellos doblaban, triplicaban la actividad laboral, de tal manera que en vez de trabajar 8 horas, trabajaban 3 turnos o 4 turnos. Y cuando terminaban, pues terminaban con mucho dinero en sus bolsillos. Pero cuando entraban a la edad de 18 años, para 1950, ya tenían problemas físicos y biológicos dentro de su cuerpo por estar en contacto con la radiación ionizante, con los polvos químicos que a continuación vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos el caso de la fábrica de ruedas creada en 1929
y que inició operaciones en 1930. Fue un taller de fundición para ruedas de fierro vaciado para el ferrocarril. Era un área donde casi ningún trabajador quería laborar en ese departamento porque el trabajo era muy matado y el lugar muy reducido para maniobrar. El temor del peligro de todo obrero que laboraba para la fábrica de ruedas era contraer la temible silicosis por el manejo del polvo fino que soltaba el espatoflor empleado junto con la marqueta, la piedra y el coque que se ven las imágenes en la parte superior y allá arriba. El espatoflor, el cloruro de calcio, en la fábrica de ruedas se introducía dentro del horno cúpula para reducir la viscosidad de la escoria en la metalurgia del hierro. Sin embargo, en un espacio cerrado como la fábrica de ruedas, el flúor presentaba un característico olor a acre, apareciendo diversos síntomas a corto plazo por exposición, como irritación y quemadura en los ojos y piel, irritación en nariz y garganta, irritación de pulmones, tos y falta de aire. A largo plazo se manifestaba edema pulmonar, dolor óseo y fracturas, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y daño a los órganos del corazón, hígado y riñón. Eso es lo que se puede ver en esa imagen si tú doblabas 3 o 4 turnos seguidos a lo largo de tus 20, 30 años de trabajar ahí. Entonces, en la siguiente imagen, pues, finalmente, tenemos también otro caso, el caso del patio de materias primas. Este es el área donde llegaban las góndolas cargadas de minerales como el coque, el hierro, el espatoflor, el manganeso y la piedra caliza, para el tratamiento del arrabio y el acero en los hornos. El trabajador Juan Cortés, en una entrevista que fue realizada por el historiador Oscar Rodríguez, señala lo siguiente, señala su siguiente anécdota que voy a reproducir. Me tocó una vez, no se me olvida, ir a descargar manganeso. Es una piedra que pesaba como 10 kilos cada piedrita. Empecé yo en mi cuerpo a sentir como cuando comes durito de puerco. Cuando eructas, entonces decía yo, oye, pero si yo no he comido. Entonces me asusté, fui con el doctor, ya cuando acabé y le dije, oye doctor, traigo estos síntomas. Me dijo, ¿de dónde viene? No, pues de descargar un carro de manganeso, como la que se ve en esta fotografía del lado derecho. Entonces, el doctor le dijo, viene del lugar donde suelta la piedra caliza y eso es muy dañino, pero uno no sabía. Fin de la cita. Entonces, en relación a esta anécdota del manganeso, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos menciona sobre el uso del manganeso y señala lo siguiente. Si los mineros de manganeso o los trabajadores en la industria del acero están expuestos a altos niveles de polvo de manganeso en el aire, pueden sufrir alteraciones mentales y emocionales, y sus movimientos pueden hacerse lentos y faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas es una enfermedad conocida como manganismo. Los trabajadores, precisamente, no desarrollan síntomas de manganismo a menos que hayan estado expuestos al manganeso durante meses o años. El manganismo ocurre porque demasiado manganeso daña una parte del cerebro que ayuda a controlar los movimientos del cuerpo. Los síntomas que se observan más frecuentemente en los trabajadores, sin incluir a los mineros, consisten en alteraciones motoras que incluyen dificultad para mantener una mano inmóvil, realizar movimientos rápidos con las manos y mantener el equilibrio. Los problemas neurológicos más serios se manifiestan en personas mayores de 50 años. En fundidora había 3 tipos de agentes contaminantes que producían enfermedades: los físicos, los químicos y los biológicos. Los físicos se caracterizan por el ruido excesivo que puede causar sordera, ansiedad y radiación, como el fuego. Los químicos son los gases y polvos tóxicos que causan intoxicación y afectan las vías respiratorias. Y los biológicos pues son los gérmenes como las bacterias que causan infecciones. En la siguiente imagen vamos a ver que en el archivo histórico de Fundidora están recordadas buenas partes de los expedientes de los trabajadores de Fundidora, afiliados al Seguro Social. Y estos expedientes van de 1945 a 1986. Y uno de los agentes contaminantes que predominó en la fundidora fueron los físicos. Y como ejemplo tenemos el caso del trabajador Seferino Aguilar García, de 55 años. Y aquí va su historia. Tenía 20 años cuando ingresó a la Cerera en 1950. Desde ese entonces hasta 1960 trabajó como peón de cuadrillas y de 1960 a 1985 laboró como calentador de lingotes en los hornos recalentadores del molino de 46 pulgadas. En los hornos recalentadores del molino verificaba la temperatura en los aparatos de medición cada 2 horas, vigilaba la entrada y salida de los lingotes a la fuente recalentadora
A la salida de los lingotes supervisaba el buen estado de estos, verificando que no tuvieran grietas o sobrepasaran la temperatura. Una vez terminada esta operación, daba la señal al operador de grúa para que sacara el lingote correspondiente. Esta maniobra la repetía 30 veces. Verificaba también los gases y presión de la fosa. Subía y bajaba escaleras constantemente, exponiéndose a condiciones térmicas alteradas. Luego de llevar 30 años laborando para la fundidora, a la edad de 50 años, Seferino Aguilar presentaba ansiedad, inquietud, angustia, desesperación y trastornos del carácter. Mostraba conflictos familiares y poca tolerancia de sus impulsos, así como sensación de asfixia, palpitaciones y disnea de medianos y grandes esfuerzos. Se había tratado de diversas especialidades por presentar alteraciones oftálmicas, cardiológicas y de homeopatías, además de su diabetes. Este cuadro clínico lo manifestó en un área de trabajo expuesto a polvo de sílice y silicatos, ruido acústico y agentes mecánicos como contusión, fricción y laceración. Todavía en su último año, 1985, persistía con síntomas de inestabilidad emocional, poca tolerancia a impulsos, pérdida de memoria, enferma episódica y transitoria, así como palpitaciones y desmotivación en el área familiar y laboral. Por lo que dichas faenas en el molino de 46 pulgadas no podía desempeñarlas con seguridad, terminando su relación con la empresa a la edad de 55 años para recibir su pensión por invalidez. Después de haber escuchado esta experiencia de Seferino Aguilar, los trabajos de higiene laboral en cuanto a la preservación de la salud fisiológica y mental de los trabajadores de fundidora llegaron tarde. Hasta 1968 no existió una preparación profesional formal de quienes se desempeñaban como médicos del trabajo en nuestro país. Su conocimiento era autodidacta, salvo en algunos casos de quienes formaban cursos sobre la materia en el extranjero. Fue en marzo de ese año, de 1968, en que se inicia un curso orientado a la formación de médicos especialistas en medicina del trabajo, bajo el reconocimiento del Seguro Social. Y en 1969 se obtiene el aval de la UNAM mediante la aprobación del programa académico del curso por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina, y este hecho marca los inicios de una preparación académica formal para los médicos del área. En 1975, la Facultad de Medicina de la UNAM inicia actividades de la Coordinación de Salud en el Trabajo, bajo la dirección del doctor Jorge Fernández Osorio. Para ese momento, las principales actividades que se desarrollaron fueron la creación de un programa de servicio social en la industria y un curso monográfico de salud en el trabajo para médicos que trabajaban en la empresa. Entonces, llega tarde la seguridad industrial en fundidora, perdón, la seguridad de medicina del trabajo en fundidora. Hasta 1975, 76 es cuando se empieza a desarrollar los cuidados del trabajador. Antes, todo se enfermaban las personas y se incapacitaban o le daban su pensión a la edad de 51, 56 años, ya, no para disfrutar de su vejez, sino para pasar toda su vida en el hospital hasta morir. Y la siguiente imagen, si quieren más información, pueden encontrar el libro Accidentes, Enfermedades Laborales, Cultura y la Prevención Social de fundidora que escribí yo. Esto lo encuentran en la página de internet Libros UANL Ediciones Hacienda San Pedro. Y es un libro electrónico que pueden descargar gratuitamente y pueden tener más información al respecto de esta plática. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Vamos a dejar el espacio para ver si alguien quiere comentar. Yo quisiera unos comentarios, una disculpa porque llegué un poquitito tarde, pero señalar que la industria de acero es un termómetro, o no un termómetro, es la manera en cómo una sociedad industrial se nace. El acero, la producción de acero es fundamental para toda la industria, todas las ramas industriales, ya sea construcción, ya sea maquinaria, el acero es fundamental. Y el hecho de que Fundidora Monterrey fuera el primer alto horno pues que se instalara en América Latina, pues habla de que ahí empezaba a tener México un papel destacado en América Latina como una incipiente nación industrial. Ahora, lo que escuché de Alberto me agradó, no me sorprende que todas estas condiciones laborales vinieran de ciertamente de una fábrica que supongo que la tecnología era traída de Estados Unidos. Yo quería preguntar a Alberto si es que estas medidas de protección al trabajador no las previeron los dueños,
los directivos de la fundidora o simplemente no les importó, no aplicaron los procedimientos pues que seguramente ya se aplicaban en los Estados Unidos, tenían bastante experiencia en la producción de acero allá en Pittsburgh. ¿Y qué pasó en México? ¿Por qué no se aplicaban los métodos de protección o simplemente era una falta de cuidado? Alberto, a qué atribuyes pues esta cantidad de padecimientos? Se sabía que si se exponía a manganeso, pues iba a haber consecuencias. ¿No se protegió porque no les importó a los dueños o por qué ocurrió? Claro, mira, sucede lo siguiente, en los primeros 10 años, eh, los empresarios se enfocaban más en la productividad que al cuidado del trabajador. Y aunque había medidas, había las leyes de accidentes de trabajo, los empresarios estaban protegidos por los diputados, por las leyes que estaban en favor del empresariado más que por el trabajador mismo. Entonces había un candado y un favoritismo hacia el desarrollo de la industria en detrimento de lo que le pasaba al trabajador. Y obviamente lo menciona el mismo director gerente de la fundidora, don Enrique Ayala Medina, en uno de sus congresos en los años 60, que él decía que desde 1917, que se crea la Constitución Mexicana, hasta los años 30, se hacen las leyes, sí, las leyes están, pero no se aplican. En el caso de Monterrey, bueno, en el caso de Fundidora no se aplicaban, ¿por qué? Porque todavía estaban las azonadas militares en algunas regiones. En Monterrey estuvo la última toma de Monterrey en 1928, llega el crash del 29, y hasta que llega en lo que viene siendo la reforma del trabajo, es ahí donde empieza el empresariado a tomar medidas. Solamente lo que decía era poner los famosos murales para que el trabajador tuviera conciencia de su responsabilidad y para no ocasionar los accidentes. Cuando llega el primer guante, el guante y las terceras y los anteojos a Fundidora en la década de los 30? Cuando llega el casco protector en Fundidora hasta 1947? Cuando llega el zapato industrial a Fundidora en la década de los 60? Si ustedes van las fotografías que les mostré hace rato, bueno, hace rato les mostré, la gente trabajaba todos los años 40 con la ropa, al estar en contacto con el fuego. Y muchos de ellos no se ponían los lentes, pero que con el calor y el sudor se le empañaban y muchos se les quitaban. Por un lado, era el empresariado no aportaba, a pesar de que ya había tecnología en cuanto a seguridad por parte de Estados Unidos, casi no se aplicaba hasta los años 40 cuando llega el seguro social y exige a los empresarios que se apliquen en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores en la seguridad industrial. Y solamente estamos hablando que de los años 40 a los años 60 se enfocaba más a las amputaciones de manos, los pies, parte de los ojos, lumbalgias, toda esa parte. No se consideraba lo que estaba dentro del cuerpo. Eso es hasta los años 70 con la medicina del trabajo. Estamos hablando ya casi el 1977-78. Muchas gracias. Pregunta Sinue, ¿cómo se pueden conseguir estos libros? Si te metes en la página de internet y buscas Ediciones Hacienda San Pedro, y ya está el libro electrónicos. Primero vas a encontrar cuál es Adolfo Prieto y más abajo va a aparecer el libro de seguridad y accidentes laborales. Y yo entiendo que Fundidora pues fue una empresa privada desde su origen. ¿Qué pasó con Altos Hornos de México? ¿También heredó esos mismos problemas en términos de seguridad del trabajador o sí hubo un cambio? ¿Sí se aprendió de la experiencia de Fundidora, de los errores que cometió esta empresa? Yo sé que no es exactamente el tema, pero aprovechando que estás aquí, Alberto, que pudieras Ujú. comentar algo de cuál es el cambio que se puede ver con Altos Hornos de México. Sí, gracias, Gerardo. Mira, al Consejo de México es una historia muy distinta. Y no se pueden comparar una con la otra. Fundidora inició cuando no había un mercado laboral, cuando no había nada, se tuvo que crear de la nada un mercado. Y Altos Hornos ya nació cuando prácticamente ya había un mercado, un consumo interno. Y lo que hizo Harold H. Papé, que era el fundador de Altos Hornos, un norteamericano,
prácticamente lo que hizo fue traer toda la tecnología estadounidense, pero sobre todo hizo el famoso pirating o lo que se llama robarse trabajadores de fundidora para Altos Hornos. Como ya tenían conocimientos, les pagaba el doble de lo que ganaban en fundidora y también tenían sus sistemas de seguridad muy distintos. Estamos hablando de que Altos Hornos de México era muy eficiente porque era una empresa mixta, es decir, una empresa con tecnología privada y tecnología estatal, mientras que Fundidora era netamente privada. Entonces, Fundidora tenía equipos obsoletos que poco a poco iban modernizándose, pero que lo que Fundidora quería era prácticamente aumentar la producción sin importar el trabajador. Sí se había medidas de seguridad, pero muy pocas. En cuanto a AMSA, en AMSA la productividad era continua y siempre tenía importancia por el trabajador, incluso las mujeres. Había mujeres obreras dentro de AMSA desde 1900, desde que inició prácticamente. En Fundidora no había mujeres trabajadoras, solamente en AMSA. Y era porque la mentalidad que tenía Harold H. Papé, en cuanto a que la mujer también era un papel importante, en una industria quirúrgica la tuvo AMSA en 1980 con una mujer de 20 años de edad. Entonces, hablar de AMSA es otro tema muy distinto. Sí, estuvo mucha a la vanguardia y AMSA le ganó a Fundidora en 10 años que tuvo AMSA de construida. Para 10 años había ganado en la producción de acero y en la producción de lingotes. ¿Por qué? Porque siempre era constante su productividad y su tecnología siempre era la vanguardia. Fundidora siempre tuvo una tecnología atrasada. En los planes de expansión en los años 60, todavía seguía utilizando modernos equipos, pero ya prácticamente eran obsoletos. Mientras que AMSA para 1970 ya tenía la colada continua, ya tenía 5 hornos altos y Fundidora solamente tenía 2 hornos altos. O sea, estamos hablando de dos empresas totalmente distintas. Harold H. Papé tenía, en los documentos que yo he visto en el archivo histórico Fundidora, tenía un cierto recelo y un cierto, no envidia, pero sí desprecio hacia la Fundidora, tanto que le robaban a los trabajadores. Y había una especie de contrato de caballeros entre las dos empresas de que por 10 años AMSA no va a producir lo que producía Fundidora. AMSA solamente iba a producir planchones para aceros planos, mientras que Fundidora producía rieles, ángulos cuadrados, redondos, octogonales, ruedas para ferrocarril, acero estructural, varilla corrugada, y ya después, cuando Ferrocarriles Nacionales de México, que era su principal cliente en la década de los 50, deja de ser su principal cliente, pues Fundidora se dedica a la producción de aceros planos, lo que hacía AMSA y ojalá Telémina en Monterrey. Y en cuanto a seguridad, AMSA llevaba mucha delantera también.